Bienvenidos a esta explicación. Bueno, para empezar, cerrad los ojos un segundo e imaginad la escena. El polvo asentándose sobre unos muros totalmente destrozados, un silencio sepulcral. Lo que estamos viendo no es solo una batalla perdida, es el colapso absoluto de toda una nación. Hoy vamos a adentrarnos en la caída de Samaria bajo el reinado de Osea y en la enorme tragedia de la adoración dividida, tal y como nos lo relata el capítulo 17 del segundo libro de los Reyes. Vamos allá. La caída del Reino del Norte fue, sinceramente, rápida y devastadora. Fijaos cómo se precipitó todo. Durante los primeros 8 años, el rey Osea agachó la cabeza. Actuó como siervo del rey Salmanasar de Asiria y se dedicó a pagar un tributo altísimo. Pero en el 9.º año, Osea tomó una de esas decisiones que cambian la historia para siempre, y no para bien. Dejó de pagar e intentó montar una conspiración secreta, pidiendo ayuda militar a Egipto. Y es que confiar en alianzas humanas, en lugar de buscar la protección de Jehová, es la receta perfecta para el desastre. ¿Qué pasó? Pues que el rey de Asiria descubrió el pastel, encarceló a Osea y arrasó con el país. Siguieron 3 larguísimos y agónicos años de asedio a Samaria que terminaron con la ciudad tomada y con el exilio total, a la fuerza, del pueblo de Israel. Un recordatorio brutal de que las soluciones humanas sin guía espiritual acaban en ruina. Pero, a ver, una caída militar de semejante magnitud nos obliga a mirar un poco más allá de las tácticas de batalla, ¿verdad? La gran pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué pasó esto exactamente? Y el relato histórico no se anda con rodeos. Esta catástrofe no fue un accidente repentino provocado solo por el poder de las armas asirias, que fue el resultado inevitable de años y años de rebelión acumulada contra Jehová. La raíz del problema era 100% espiritual. Fue la consecuencia de una apostasía que había calado hasta los huesos y de la falta total de arrepentimiento de la nación. Y esto nos muestra de una forma brillante cómo empieza realmente la decadencia espiritual. Ojo, que nunca es un salto de repente al vacío, para nada. Es más bien una serie de pasitos, de cosas súper sutiles. Todo empezó, curiosamente, olvidando. Los israelitas se olvidaron de que Jehová los había liberado de Egipto. Y claro, cuando la gratitud desaparece por la puerta, la protección espiritual salta por la ventana. El segundo paso fue ir adoptando sin hacer ruido las costumbres de las naciones paganas de alrededor. Y el tercer paso, que es quizá el más peligroso, fue empezar a hacer cosas, cito textualmente, que Jehová su Dios no veía bien. Empezaron con pecadillos secretos, cosillas a escondidas, pero ya sabemos lo que pasa. Lo que empieza en secreto inevitablemente acaba en una rebelión a plena luz del día. Y madre mía, la espiral en la que cayeron pone los pelos de punta. Una vez que normalizaron esos pecados secretos, la idolatría explotó y llegó a extremos que parecen de película de terror. Empezaron construyendo lugares altos y poniendo postes sagrados debajo de cualquier árbol frondoso. Luego el texto dice que pasaron a servir a ídolos repugnantes. Pero la cosa no se quedó ahí. Se metieron en el mundo de la adivinación, a buscar presagios, y en el acto de mayor horror que uno se pueda imaginar, terminaron quemando a sus propios hijos e hijas como sacrificios. Es una lección visual durísima. Si no frenas el pecado, este siempre busca ir un paso más allá, hasta llevarte a la ruina moral absoluta. Pero bueno, a pesar de toda esta barbaridad, hay algo increíble en la historia, el tremendo periodo de gracia que hubo. Jehová no dijo, se acabó, y lanzó su castigo de un día para otro. Tuvo muchísima paciencia. Como vemos en esta cita de 2 Reyes 17:13, mandó una y otra vez a profetas para advertirles. El mensaje era de lo más claro: dejen sus malos caminos y vuelvan, obedezcan mis mandamientos. Es decir, antes de que caiga la justicia divina, siempre hay advertencias y oportunidades de sobra para dar media vuelta. Entonces, el punto clave es, ¿cómo reaccionó la gente a todos estos avisos? Pues el versículo 14 nos suelta un jarrón de agua fría. Fueron igual de tercos que sus antepasados. Y es que ser cabezota, esa actitud de no querer escuchar, te levanta un muro gigante que no deja entrar la fe. Y aquí viene una de las grandes ironías de este relato. Fijaos bien, al negarse a escuchar, siguieron a ídolos inútiles, y como resultado directo, ellos mismos se hicieron inútiles. Es un principio psicológico brutal. Te acabas pareciendo a lo que adoras. Si sigues cosas vacías y sin valor, tu propia vida se vuelve igual de vacía. Y ojo, que este problema no se quedó en 4 personas mal contadas, se extendió por todas partes, impulsado desde lo más alto. Por un lado, tenemos al rey Jeroboam, que básicamente institucionalizó el pecado y desvió a todo el pueblo. Es la prueba de que un mal liderazgo te monta una trampa que puede atrapar a varias generaciones. Pero es que además lo malo se contagia que da miedo. Ni siquiera la tribu vecina, Judá, se libró del virus. Judá también empezó a imitar las peores costumbres de Israel. Un mal ejemplo tiene la fuerza suficiente para infectar hasta los que, en principio, iban por el buen camino. Al final, como era de esperar, cruzaron una línea de no retorno. Después de años aguantando su terquedad, de ignorar avisos y de una degradación moral total, llegó la gran consecuencia.
El texto cuenta una realidad que te deja helado. Jehová se enfadó tanto con Israel que literalmente los quitó de su vista, retiró por completo su protección y su favor. La nación había roto el pacto en 1000 pedazos, y el resultado fue ese exilio trágico de las 10 tribus a Asiria. Desaparecieron de la tierra prometida. Nos enseña algo fundamental: la relación con lo divino nunca, jamás debe darse por sentada. Vale, llegados a este punto, tenemos a toda una nación en el exilio, arrancada de cuajo de su casa. Y esto nos deja con una situación fascinante y, la verdad, un poco misteriosa. ¿Qué demonios pasó con todas esas ciudades, casas y campos que de repente se quedaron vacíos en Samaria? Pues ese tremendo vacío preparó el escenario para uno de los capítulos más extraños de la historia antigua. Vamos a ver quiénes fueron los nuevos inquilinos de la tierra prometida. Resulta que el rey de Asiria, con esa visión imperialista tan suya, decidió repoblar la zona, trayendo a gente de un montón de naciones distintas. Y claro, esta mezcla caótica de personas llegó con sus propias costumbres, y de adorar a Jehová ni hablemos. La respuesta divina no se hizo esperar. Jehová mandó leones, sí, leones de verdad, que empezaron a atacar a la gente. La crisis de los leones fue tan sonada que la noticia le llegó al propio rey de Asiria, y no le quedó otra que reconocer que ahí mandaba el dios del país. Para intentar calmar la situación, el rey asirio mandó que uno de los sacerdotes israelitas que habían sido deportados volviera a Betel para enseñarles a los nuevos colonos cómo adorar al dios local. Un giro de guión espectacular, la verdad. Pero esto destapa una verdad enorme sobre lo que significa de verdad la devoción. Esta nueva gente de Samaria, al recibir al sacerdote, se puso a aprender sobre Jehová. Hasta ahí, bien. El problema era la motivación. Aprender sobre Dios simplemente por el pánico a que te devore un león no tiene absolutamente nada de amor, ¿verdad? Era pura y dura supervivencia. Cuando lo único que te mueve es el terror y no hay un corazón realmente devoto detrás, la práctica espiritual se queda en nada. Es totalmente superficial y vacía. Y los resultados de esa adoración superficial fueron, francamente, un caos oscurísimo. Cada grupo de extranjeros hizo algo que roza lo absurdo. Metieron a sus propios dioses dentro de los santuarios de los lugares altos que habían dejado los samaritanos. Los que venían de Babilonia pusieron a Sucot Benot. Los de Cud dijeron, pues nosotros a Nergal. Los de Hamat trajeron a Asima. Y lo peor de todo, los de Sepharvaim retomaron la práctica escalofriante de quemar a sus propios hijos en honor a Adramelech y Anamelech. Convirtieron la tierra en una especie de mercadillo perturbador de los peores cultos paganos. Todo esto nos pone delante de un contraste espectacular. Por una parte vemos lo que hacían en Samaria, una adoración totalmente dividida. El texto nos dice claramente que decían adorar a Jehová, pero a la vez seguían adorando a sus dioses y sirviendo a sus estatuas. Era como intentar nadar y guardar la ropa, manteniendo un pie en cada mundo. Pero por otra parte tenemos el estándar real, el único que vale, la devoción exclusiva. El pacto exigía una lealtad innegociable. Jehová no acepta bajo ningún concepto que lo compartan con otros ídolos o prioridades. ¿Es todo o nada? Para que esto quede grabado a fuego, el capítulo reitera la regla de oro en el versículo 38. No olviden el pacto que yo hice con ustedes y no adoren a otros dioses. No importa si esos nuevos habitantes se sabían las normas al dedillo, tener toda la teoría en la cabeza no sirve absolutamente para nada si luego no hay una obediencia exclusiva en la práctica. Nos recuerda de forma tajante que ser fiel implica actuar todos los días y no dejar que nada más ocupe el primer lugar en nuestra vida. Así que si tenemos que extraer la gran lección de toda esta explicación de 2 Reyes 17, nos quedamos con esta trayectoria letal. Es lo que podemos llamar la anatomía de la apostasía. Fijaos que sigue un patrón matemático. Número 1. Se empieza tolerando cosas pequeñas, haciendo concesiones y manteniendo pecadillos en secreto. Número 2. La cosa evoluciona hacia una mezcla, donde intentas compaginar lo bueno con influencias externas, creando esa famosa adoración dividida. Y número 3, el inevitable alejamiento total y la pérdida absoluta del favor divino. Es, literalmente, resbalar por una pendiente. Para terminar, al pensar en esas ciudades vacías de Samaria y en una nación que lo perdió absolutamente todo por confiarse y dar por sentada su relación con lo divino, nos toca hacer una reflexión muy seria. El fracaso de Israel no fue por ignorancia, fue por falta de fidelidad pura y sin filtros. Para no caer en esos sutiles primeros pasos que acaban en desastre, hace falta examinarse constantemente. Así que la pregunta que nos tenemos que llevar hoy y que tiene que quedarnos resonando en la cabeza es esta. ¿Qué medidas concretas estamos tomando para garantizar que nuestra lealtad siga siendo firme, inquebrantable y 100% exclusiva, sin dejar ni una rendija abierta a la adoración dividida?